Bueno, más bien actualicemos noticias en esta mezcla de realidad y ficción. Don Orlando Villar. Pues Gabriel, a esta hora caos en la movilidad en el centro de Bogotá por la 26 y hacia el aeropuerto El Dorado. Manifestantes que han impedido el paso, sobre todo por el sistema de Transmilenio. Se han cancelado retornos en Corferias, en la Avenida Rojas, estaciones afectadas como El Tiempo, El CAN, La Gobernación y Quinta Paredes. Y por supuesto quienes salen o llegan hacia el aeropuerto pues tienen dificultades a esta hora. Los viajeros se han tenido que bajar, Gabriel, caminar y tratar de buscar algún tipo de transporte que los lleve a sus hogares, sobre todo a esta hora pico. Se lo voy a poner, yo llegué sobre la 1 de la tarde de Medellín y sobre la 26 me tocó subir el carro y atravesar un separador. O sea, subir el carro como estaba haciéndolo todo el mundo, atravesar un separador para poder salir. Y al final, ¿quiénes son los más afectados? Hombre, la gente más humilde, los que utilizan Transmilenio, era la procesión de gente a través de la 26. La 26, para quienes no están en Bogotá, es la gran avenida que llega al aeropuerto El Dorado. 26 o Avenida El Dorado. Y una de las grandes rutas de Transmilenio. Esa es la gente que más sufre con estos paros y bloqueos. Gabriel, ¿y sabe qué es la manifestación? Por un colegio. El Colegio Bolivia. Los padres salieron primero, los padres de familia, a protestar porque no les han pedido o han cerrado ya las matrículas y nuevas inscripciones y porque trasladaron al rector. Entonces bloquean la 26, dañan la movilidad de todas las personas. Por supuesto se respeta el derecho a la protesta, pero la afectación a los usuarios es monumental a esta hora. El tema, Gabriel, de los quemados. ¿Sabe a cuánto ascendió el número de quemados? A ver, señor. 412 personas resultaron quemadas en esta temporada, esta fecha de velitas. Lo que ha dicho el Instituto Nacional de Salud, además, es que 135 casos son niños, son menores de 18 años. Continúa nuevamente, además que se encontraron, mire, 16 adultos bajo el efecto del alcohol y prendiendo pólvora. También, Gabriel, nos confirman, hay Consejo de Ministros esta noche y uno de los temas principales, reformas. Le voy a hablar rápidamente de las reformas. La Comisión Séptima, dijo el ministro del Interior Armando Benedetti, le mamó gallo a la reforma a la salud. Nuevamente la aplazaron. La discusión se viene aplazando y eso encontraron la fórmula, Gabriel, para no discutir, pero tampoco hundir el texto. Entonces, de esa manera no provocan al gobierno. El ministerio dice que siguen las EPS enriqueciéndose, pero no hay voluntad entonces en el Congreso para avanzar en la reforma a la salud. La del Ministerio de la Igualdad, no hubo quórum. Entonces, hay un proyecto de ley que busca que continúe ese Ministerio de la Igualdad, que las altas cortes tumbaron. Este es el último año en que operará ese ministerio y el Congreso de la República pues tampoco hay ánimo para discutirlo. Y la noticia del día, la reforma tributaria, que finalmente se hundió con 9 votos en las comisiones económicas del Senado. El gobierno nacional, el propio presidente Gustavo Petro, dice que se trata del odio del Congreso a no pasar entonces la reforma, que van a estar más afectados los y las poblaciones más vulnerables. 17 billones de pesos que ha desfinanciado el presupuesto para el próximo año. Bueno, en algún momento el ministro del Interior, Armando Benedetti, decía que tenía los votos para que esto pasara, pero no fue así. Presidente Petro, duro golpe para el gobierno con la reforma tributaria o ley de financiación. O de financiamiento, señor. ¿Cómo me le va, señor de las casas? Bien, señor, aquí iniciando semana. A ver, yo sabía que se iba a hundir de pronto la reforma y tenía la solución para salvarla, pero A ver. pasó una cosa. Me quedé dormido y no me despertaron. Claro, me dice que no despierten al jaguar, entonces nadie lo quiere tocar. No despierten al jaguar, nadie lo toca. Sí. Van a ver cuando despierte el jaguar las reformas que van a pasar, señor ministro. Pero es un claro y duro golpe que los riquitos blanquitos me hayan hundido la reforma tributaria. No, pero pues... A cualquiera le duele que se la hundan. Sí, pues... Y falta ahora la de la salud. Pero ya hay que empezar a hacer recortes y lo que son las vías 4G y el metro, empezar a recortar. Bueno. Porque es que esto era predecible. No, sí. Ya veo gente como el Faustino y el supuesto indígena ese, entonces se están celebrando, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo, Orlando Villar, que parte de lo que va a hacer ese Consejo de Ministros de esta noche o alocución, si lo decide hacer el presidente, es que le va a empezar a contar al país en dónde va a empezar a recortar. Y tiene toda la razón. Vamos a ver en dónde vienen los recortes iniciales de este gobierno. Pero también, Gabriel, una idea que tiene el gobierno nacional y es buscar que se declare una emergencia económica. Lo argumentará, lo que nos dicen en las fuentes consultadas en Casa de Nariño. No sabemos aún si lo dirá en ese Consejo de Ministros, pero sí van a buscar la vía a través del Ministerio de Hacienda
de argumentar que se afectarán los programas sociales para la población más vulnerable y a través de esa vía, pues tratar de impulsar esta iniciativa y de buscar esos 17 billones que le hace falta al gobierno para el 2026. Algo más que decir, don Andrés Hoyos. Andrés analiza en La Luciérnaga. Sí, Gabriel, es que el gobierno no tumbó la reforma por capricho, la hundió porque nadie confía en un gobierno rodeado de escándalos de corrupción. Todo lo que vemos con los malos manejos de los recursos, con el nepotismo, con la corrupción, con los escándalos que salen todos los días en los medios de comunicación, que simplemente registramos lo que está pasando. No es culpa de los medios como quieren venderlo desde el gobierno nacional, sino que se destapan estas ollas podridas que denuncias incluso los ediles, los concejales, los senadores, las mismas autoridades, gente de su propio partido, y aún así siguen pidiendo plata a un año electoral en donde se necesitan evidentemente recursos para poder llegar a todas las regiones del país, pero donde hay una corrupción desmedida y tantos escándalos, pues que no dejan que el país fluya de la mejor manera, Gabriel. En La Luciérnaga, soy la voz. Soy Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, y soy la voz de quienes creemos que el hundimiento de la reforma tributaria o ley de financiamiento no es una sorpresa. El gobierno había planteado una reforma muy ambiciosa, incluso con el último recorte. En total, 16,3 billones de pesos en su último año de gobierno y además en un año preelectoral, en donde el ambiente para una reforma de este estilo es muy limitado. Adicionalmente, la reforma en algunos apartes habría profundizado los elementos negativos que tiene hoy en día Colombia en materia de una tasa de inversión que es de apenas el 16% del PIB, cuando históricamente nuestra tasa de inversión ha fluctuado entre el 21 y 22% del PIB. La consecuencia es que el gobierno tendrá que ajustar, recortar en 16,3 billones de pesos ese presupuesto, tal y como lo hizo para el presupuesto de este año, cuando el Congreso en el 2024 también le negó una ley de financiamiento por 12 billones de pesos. Vale la pena mencionar, a partir de los anuncios que ha hecho el gobierno, que no existe ninguna justificación para una declaratoria de emergencia económica, porque no hay un hecho sobreviniente que permita argumentar que esta decisión del Congreso pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas del país. Además, 16,3 billones de pesos son apenas el 3% del total del presupuesto para el próximo año. Así que es difícil argumentar que esto pondrá en riesgo el gasto público, los proyectos de inversión para el próximo año.